A ver, Juan, no puedes fomentar los derechos a los discapacitados sin antes cambiar tu concepto sobre ellos. Sí, pero yo también creo que los medios deben de fomentar la igualdad. Claro. Pero ellos deben de cambiar su manera de ser, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué estás diciendo? A ver, ellos no... Hablemos derecho. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Este es un episodio más de Hablemos Derecho. Mi nombre es Kate. Y el mío es Adán. Y el día de hoy les traemos pues un tema muy interesante, un tema que nos debe de incumbir a todos, aunque no seamos parte de esa lucha, que el tema de hoy es la diversidad sexual. Así es un tema que afecta a nosotros las personas, no importa si de qué género te consideres, pero pues el tema es diversidad sexual y vamos a ver qué podemos sacar de esto. Pues bueno, para empezar, sabemos que se les niega a las personas el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. También se les despoja de sus derechos fundamentales, como la libertad que tienen ellos de reunirse, de asociarse entre ellos y entre más personas. También se les recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, se les condiciona en algunos puestos por tener orientaciones sexuales que pues a la sociedad no le parece, ¿no?, correcto. Y pues bueno, ahí entra lo de qué es normal y qué no es normal, y el deber ser, el deber pertenecer y este peso que todas las personas nos ha impuesto la sociedad como que todos somos, como que existe una heteronormatividad que debemos cumplir y llegar a ser. Y pues aquí venimos a desmentirlo, aquí venimos a decirles que ustedes pueden ser libres y que nadie ni nada los debe de someter a ningún tipo de maltrato, violencia, injusticia. Y pues bueno, vamos a hablar de los derechos también. Así es, Kate. Tanto es así que como sociedad hemos avanzado en tecnología y en varios aspectos, pero lo cierto es que todavía en este tiempo hay todavía 60 países que castigan la homosexualidad, incluso es castigada con la muerte. Entonces, como sí, hemos avanzado, pero no... Hemos avanzado, pero ¿realmente hemos avanzado? Así es. Y pues bueno, justo eso que dices, en torno a 60, 70 países tipifican como ilegal, o sea, chéquense esto, ilegal, las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. O sea, está increíble que pueda existir todavía lugares en donde se les niegue su libertad a decidir qué hacer con su vida y con quién relacionarse, y inclusive llegar al matrimonio, ¿no? O a concebir hijos, porque también ese es otro tema, ¿no? Entonces, pues bueno, la gran mayoría, pues sí, las castigan, como dice Adán, con pena de muerte o incluso con la cárcel. Una encuesta recientemente elaborada por Ipsos, la encuesta fue realizada este 2021 y muestra que en México el 11% de la población es considerada como no heterosexual. O sea, la gente dice que no se considera heterosexual la mayoría. El 11% en la población de México pues sí viene siendo bastante. Exactamente. Entonces, con esos datos nos podemos dar cuenta de que realmente siempre ha existido esa injusticia, ese tapamiento, ¿cómo se puede decir? Como esa imposibilidad de poder demostrar quién eres y con quién quieres relacionarte. Y pues
bueno, en México es un país que todavía está avanzando en algunos aspectos, pero pues ha sido muy duro el trabajo que han hecho toda la comunidad por poder ser libres y por poder ejercer y exigir sus derechos, sobre todo, ¿no? Por eso, del mismo modo que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos, pues, de la identidad humana y afectan el núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. El que muchas personas no puedan decir o... Bueno, es que ellos no deben ninguna explicación ni ningún salir del closet ni nada de ese tipo de cosas. No le deben de pedir permiso a nadie, pero bueno, se ha demostrado estudios en que niños o niñas que en edades de escuela, de primaria, pues empiezan a descubrirse, ¿no? Y ahí es justo cuando comienza todo ese tipo de excluimiento y de rechazo por sus compañeros, justamente porque en las familias no se ha podido, pues, como quitar esos prejuicios, ¿no?, que hay sobre todo este tema. Así es, Kate. Las personas somos... El ser diferente es, en pocas palabras, malo, se podría decir. Es lo que la gente ve. El ser diferente es malo. Tanto es así que la homosexualidad a principios era considerado un pecado por la religión. Después de eso fue considerado como una enfermedad psiquiátrica. O sea, la verdad es que hasta que después la ONU lo desmintió, claro, pero siempre ha habido este estigma del ser diferente es malo, algo que no tiene que ser así. Ya llevamos muchos años o llevan muchos años luchando porque se les valore, porque se les respete tal y como son. Claro, y bueno, en otros datos más duros tenemos que la homosexualidad, hablando solamente de esto, puede suponer la pena de muerte al menos en 11 países del mundo. O sea, imagínense que todavía existe, como les digo, este tipo de discriminación. Y además, pues, el privar de la vida, ¿no?, a personas que solamente son. Y bueno, pues también acá tenemos que entre enero de 2008 y septiembre del 2020, al menos 3.664 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo. Que también este es otro tema que tiene que ver con lo mismo de la falta de, bueno, la injusticia, y que también han tenido sus etapas, como las personas gays, como las lesbianas han tenido ya sus etapas de que se les ha reconocido, hablando en la OMS y en algunos lugares en donde se establecen sus derechos. Ahora es el momento de las trans, creo que, y los hombres, las mujeres y los hombres que se reconocen como trans. Entonces también es importante reconocerles y hablarles, nombrarles, para que pueda llegarse a sustentar algo, pues, en favor de ellas, ¿no? Así es, Kate. Tanto es así como bien dices, Brasil es uno de los países que más apoya, pero al ser uno de los que más apoya, también es uno de los que más sufre. El que apoyas a veces se considera como ¿cómo se dice? Como un riesgo. Entonces está de pensarse, la verdad. México también es uno de los países que más apoya el movimiento, pero de igual forma es donde también hay más muertes, ¿no? Más asesinatos, y más perseguimientos y hostigamientos a esas personas, exactamente. Pues bueno, entonces con todo este contexto que les acabamos de dar, más o menos ya saben de qué estamos hablando y ya se van a ir contextualizando un poquito más. Tenemos aquí con mucho gusto un invitado especial para nosotras y nosotros, y para ustedes sobre todo. Pues venimos aquí con Víctor Villanueva. Bienvenido seas. Muchas gracias, Kate Adam. Me da muchísimo gusto participar. Siempre es importante decir, hablar, contextualizar, analizar, debatir, porque ya sabemos que el mundo de las ideas requiere justamente contenidos, y qué bueno que hay oportunidades como esta para hacerlo. Me gustaría abonar un poco también a este contexto ya muy preciso que acaban de dar,
con una clasificación primera. Diversidad sexual incluye a todos y a todas, es decir, incluyendo también a la heterosexualidad. Es muy importante reconocer esto porque hay un poco de confusión, ¿no? En términos generales, obviamente pues son precisiones solamente, pero el boleto en donde entra la heterosexualidad es justamente cuando se nombra diversidad sexual. Sin embargo, cuando nombramos LGBTTIQ+, es donde está justamente todos y todas, pero no está la heterosexualidad. Es decir, cuando hablamos de diversidad sexualidad, incluimos a todos. Y es importante que sea así porque de esa manera también podemos ser incluyentes, porque hemos sido pues quienes militamos y quienes pertenecemos por orientación sexual en todo este tema divergente. Bueno, pues es importante ser incluyentes y no excluyentes para no ser victimarios de lo que hemos sido víctimas tanto tiempo. Ese es el primer, digamos, como el primer acercamiento que queremos hacer, y también hacer un poco el tema que comentaba Adán, que es el tema histórico. El tema histórico siempre ha sido y ha empezado justamente como primero por la parte de la filosofía religiosa, que fue justamente un pecado. Es decir, la aparición de la diversidad sexual toda en este sentido es en un principio histórico, se cataloga y se etiqueta como un pecado. Al pasar el tiempo empieza a ser una enfermedad y después ahora se manifiesta como un delito. Es decir, hemos transitado en esa línea del tiempo, del timeline, hemos transitado por todo ese tipo de divergencias y ese tipo de etiquetas. Entonces, en esa visión histórica hay que reconocer que pues empezó con los derechos del ciudadano en un principio, como lo dice la historia, y después se convirtió en seres humanos, y ahora ya en el segundo piso de los derechos humanos propiamente se le nombra persona, porque los derechos humanos emanan del designio de persona y a partir de ahí de la dignidad. Muy bien, gracias por la introducción. Quisiéramos empezar a hacerte unas preguntas acerca del tema. Quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Cuáles son los derechos por lo que la comunidad LGBT principalmente luchan? Sí, los derechos propiamente son manifiestos. Son primero el reconocimiento de la persona como la dignidad. Es decir, en el momento en el que se está reconocido el derecho como persona es porque se tiene la cualidad de dignidad. Y en ese momento per se ya los derechos humanos no son negociables. Es decir, no estamos buscando que nos reconozcan el derecho humano. No estamos buscando que nos lo den, que nos lo otorguen, que nos lo presten. Exactamente, son inherentes, como dice Kate. Y en el momento en que se considera inherente, en ese momento la dignidad es un concepto no solamente filosófico, sino obviamente con una visión global de no inclusión, y convierte obviamente en ese momento la inclusión misma del derecho. Entonces, a partir de ahí encontramos la posibilidad de seguir buscando los demás derechos. Hay derechos obviamente a la igualdad, a la participación, a la equidad, a la salud, a todo el tema de educación, al trabajo, y de esa manera se va conformando lo que yo le llamo la construcción de ciudadanía. Es decir, que la persona a partir de su dignidad tenga esos derechos y se construya justamente alrededor la ciudadanía, que es toda la participación de la cohesión social y de la participación social igual para todos y para todas. Ok, excelente. ¿Y nos puedes platicar un poquito sobre por qué es importante el reconocimiento del matrimonio igualitario, hablando de ese tema en específico? Así es, todos y todas pagamos impuestos, y todos y todas quienes entramos en esa construcción de ciudadanía tenemos el derecho obviamente a tener esta unión civil, que es un derecho, de un registro civil, una condición del matrimonio. El segundo es que más que pedir permiso para poder tener un enlace emotivo, erótico, emocional con otra persona de nuestro propio sexo, no necesitamos necesariamente el sello institucional de alguna institución, porque en realidad pues el fenómeno de la unión es evidentemente emotivo, emocional, fundacional en términos del alma,
¿sí? Entonces no necesitamos realmente ese reconocimiento. Sin embargo, para adquirir algunos derechos, por ejemplo, a la vivienda, Claro. se requiere en algunas ocasiones, que estamos luchando porque ya no sea así, pero en algunas ocasiones solicitan que debe de haber un reconocimiento civil y jurídico del matrimonio. Sí, jurídico sobre todo. Sobre todo para poder tener acceso a la vivienda, por ejemplo, o algún tipo de crédito. Pero también es importante que el matrimonio igualitario es una fundación en donde nosotros lo que pedimos en realidad es el reconocimiento de la igualdad de los derechos. Es decir, el matrimonio igualitario es un pretexto, Claro. es un escalón Es un para escalón poder más. hacer visibilización de nuestra orientación sexual. Exactamente. El matrimonio igualitario está en la agenda obviamente de la diversidad sexual toda, pero sin embargo el tema ahí, más allá de la unión de las personas, porque lo podemos hacer per se, o en algunos lugares donde todavía no lo permitían, Sí. a través de un amparo, es decir, de un ejercicio judicial podemos lograrlo y nada nos lo impide. El matrimonio igualitario es literalmente a veces una cortina de humo para no darnos otros derechos, porque los derechos que queremos también no nada más es tener la posibilidad de elegir una pareja, sino también el derecho a las finanzas, el derecho a lograr y a tener mejores condiciones de vida, a la adopción, a acceder a los créditos, acceder a tener descendencia y poder tener un derecho tutelar de lo testamentario, es decir, pasar a otras personas con las que estamos ligados vía el matrimonio igualitario todas nuestras propiedades. Entonces quiere decir que es nada más una punta del iceberg, ¿no? O sea, porque realmente están luchando por más que eso. Así ¿no? es. Y hay que saberlo, ¿no? Como decimos, es una cortina de humo. Exactamente. No es únicamente, No es ni únicamente. es solamente el objetivo, porque si fuera ese el objetivo, ya lo hemos logrado aquí en México. En México Claro. ya lo hemos logrado, ya tenemos inclusive aquí en Colima, Colima. el derecho. Yo estuve participando desde hace más de 25 años en la Ciudad de México y logramos primeros sociedades conyugales, Órale. en fin, hemos ido logrando poco a poco, hasta que logramos ya aquí en Colima, porque hay que decirlo, la participación de la diversidad sexual se va logrando y es un proceso, no es nada de un día para Exacto, otro. es escalonado, ¿no? Así es correcto. Es en ascenso y es escalonado, es correcto. Ok, como bien decías, los derechos humanos son inherentes, pero ciertamente no son tan respetados. A la hora de respetarse no se cumplen. Entonces, ¿a qué clase de violaciones de los derechos crees que están expuestos la comunidad LGBT? Sí, primero es un concepto de conservadurismo, es decir, Conservadurismo, de claro. la gente que no quiere y no permite que vaya en progreso, de forma progresista, los derechos de cualquier, en este caso, de cualquier persona. Sí. Esto quiere decir que es una ideología en principio. ¿Sí? Es decir, estamos divididos, por así decirlo, desde la filosofía política, Claro. en conservadores, neoliberales o liberales. Esto es a grosso modo, Sí. obviamente, ¿no? Hay muchas particularidades, Sí. pero lo podemos manejar de esa manera. Aquí lo que importa en el tema del conservadurismo es el tema del statu quo, de condiciones que ya están preestablecidas y que no quieren que se muevan, porque ya la sociedad está muy marcada y sus canales de distribución de la riqueza Mercados. o en cuestión de mercados, en cuestiones ya de todos los derechos que se Claro. han ganado históricos, No les laborales. conviene. No conviene, porque todo lo que tiene que ver con la diversidad es divergente. Exactamente. Ajá. Es Entonces, disidente, ¿no? es disidente, rompe, no está quieto. Es como hay un libro que se llama El escollo del amo y el esclavo, de Hegel, en donde habla que quien ya está, el amo ya está en la parte más superior y ya no tiene movilidad, y el esclavo se tiene que mover muchas veces para lograr ascensos. Así es todo el tema divergente. Es decir, el tema divergente es todo lo que tiene que ver con discriminación, discapacitados, por el color de la piel, por el Hacia tamaño, por la migrantes. altura, migrantes, indígenas y evidentemente también la gente LGBT. Entonces estamos hablando que estas violaciones de los derechos, desafortunadamente tengo la mala noticia de decir que estas violaciones vienen desde lo más sencillo, como la prohibición de entrada a un lugar, la prohibición de entrada a un baño, la prohibición de entrada inclusive hasta nuestras propias casas, Claro. por una serie de conservadurismo que la verdad es que es inoperante.
Y obviamente ese tema de las violaciones es transversal a la sociedad. Habla también de las pocas oportunidades para desarrollo humano, educacional, laboral, en fin, todo lo que tiene que ver con la forma progresista de un ser humano, o sea, el derecho a estar mejor, a vivir mejor y tener mejor Integral, calidad ¿no? de vida de manera integral, de manera global. Entonces hay muchas limitaciones justamente por querer seguir protegiendo el status quo, ¿no? La condición de lo que ya está hecho y es preestablecido, el establishment, porque Exacto. justamente inclusive hay generaciones que desaparecen y todavía sigue el establishment. Claro. O sea, ellos quieren seguirlo conservando porque ellos ya tienen la distribución de la riqueza de esa manera. Ojo, cuando hablo de la distribución de la riqueza, hablo justamente de las oportunidades. Es decir, nosotros inclusive no estamos en términos ideológicos en contra de la riqueza de ciertas o cuales personas, pero sí de las oportunidades de los demás a tener acceso a esa riqueza también. Exactamente. Entonces la violación sí existe, pero existe la violación desde lo más elemental hasta lo más desafortunado, como es, por ejemplo, no dejar subir a un avión, a un camión, o inclusive a veces no dejar entrar a tu propia pareja a tu seno familiar. Eso son más cuestión de costumbres, ¿no? Así es. Creo que México es machista, pues ciertamente. Desde siempre hemos sido educados con un sistema machista. Exacto. Entonces, pues... De este modo que comentas, Adán, podemos irnos a preguntarte, Víctor, ¿por qué crees que, o bueno, desde cuándo, desde dónde aparece este primer síntoma, podemos decirlo, del machismo y, bueno, hablando del patriarcado también, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la comunidad en general? Así es, nosotros tenemos identificado a lo largo de la filosofía de la historia, cuando digo filosofía de la historia hablo de toda la historia del ser humano, el centralismo de las decisiones siempre ha impedido el desarrollo hacia afuera de las condiciones sociales en las que vive o hemos vivido a lo largo de la historia. Con esto quiero decir que el centralismo es la toma de decisión de una sola persona o de una sola personalidad o de un solo dirigente o de un líder, y a partir de ahí empieza el patriarcado, un poco como suplir las decisiones que debieran de ser en grupo de manera democrática, se la puede tomar solamente una persona. Y esto a lo largo de la historia se dio justamente al ser humano, pero al varón. Es decir, al padre, ¿no? Y de ahí el patriarcado. Y esta es una repetición constante y permanente a lo largo de la historia, incluyendo a nosotros que vivimos ya en esta época contemporánea de toda la digitalización. Nosotros tenemos un inconsciente colectivo que, aunque no lo hemos vivido y que no vivimos los ancestros de nuestro pasado, seguimos reproduciendo conductas que uno dice, bueno, yo soy progresista, pero repito la condición de machismo y de patriarcado. No por pertenecer, es un inconsciente colectivo. Exacto. No por asumirte como de la comunidad quiere decir que no haya personas que sean misóginas o personas que sean machistas. Entonces quiere decir que realmente es algo que nos afecta a todas y a todos y a todos, ¿no? Así es correcto. El centralismo genera el machismo, y el machismo obviamente un patriarcado. Evidentemente hay que decirlo, el siglo pasado fue literalmente patriarcado. Ustedes están muy jóvenes y nacieron quizá en este siglo, pero ya nos habían dicho en las universidades, en los centros de razonamiento nacional e internacional, nos habían dicho que este siglo, a partir de la primer cuarto de este siglo, íbamos a convertirnos también en un matriarcado, en la preponderancia de las mujeres, pero en términos de decisión, el patriarcado y el matriarcado es una centralización de la decisión. Es decir, celebro el desarrollo, ¿no?, de la perspectiva de género, claro, pero es importante tratar siempre de dispersar esa decisión para que se decida entre un grupo, o sea, que vayamos a indicaciones colectivas, que es justamente más democráticas. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, como última pregunta y ya un poquito como para ir cerrando, ¿qué representa para la diversidad sexual el salir a marchar a las calles? El salir a que se escuche su voz. Sí, tengo la presunción, lo digo tal cual, yo soy un varón que nació en el siglo pasado, y lo digo por el señalamiento que voy a hacer a continuación.
Soy de los socios fundadores de la marcha que se hace en la Ciudad de México hace más de 35 años. Y en aquella época, marchar, ¿qué ha cambiado? Como en cualquier época, es divergente, como lo que estábamos comentando. Pero, ¿qué ha cambiado? El principio de la marcha que se hacía hace más de 35 años era realmente para poder combatir, era combativa, no era festiva. Okay. Es decir, la marcha que le iniciábamos en el monumento, perdón, en el Ángel de la Independencia, cruzaba todo Reforma, cruzaba La Palma, allá donde está la Bolsa de Valores, y luego cruzaba la calle Insurgentes y Reforma. Nos permitían pasar por ahí, pero no nos permitían llegar al Zócalo, nada más llegábamos a la Alameda, al hemiciclo, sí, a Juárez. Hasta ahí nos permitían llegar porque eran realmente una marcha de protesta. Ahora es una marcha de celebración, es una fiesta, claro, aunque también hay consignas, pero en aquella época marchábamos por consigna, por buscar el conocimiento de los derechos, por reconocer la construcción de ciudadanía y de participación política, social y humana en el sentido estricto de la palabra, porque hay que recordar que en aquella época luchábamos por el reconocimiento de personas más allá de derechos humanos, hasta que llega en el 2011 la gran reforma constitucional, en donde por primera vez en la historia, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparece la palabra derechos humanos en el artículo primero, capítulo primero de la Constitución. Y ese es el cambio, el chip, el switch en donde podemos modificar todo. Todavía a 10 años de esa gran reforma constitucional, los cambios todavía se sienten y se perciben lentos. Después ya tuvimos que llegar a la oportunidad de llegar hasta el Zócalo, y en el Zócalo ya logramos tener pues ahora una gran festividad y una gran fiesta. Sin embargo, todavía tenemos asuntos pendientes como la participación electoral, la participación política del grupo o del segmento LGBTTIQ+. Ya lo estamos logrando, ya existe un porcentaje, por así decirlo. No lo han cubierto todos los partidos, pero ya en las próximas elecciones vamos y estamos esperando, porque hemos estado haciendo gestiones para lo mismo, sí, en donde la participación de el segmento especializado LGBT participe con candidaturas para que se garantice la voz en los congresos en todo el país. Y qué importante esto, ¿no? Porque la verdad es que no hay nadie mejor que personas que han vivido ese rezago, ese apartamiento de la sociedad hasta cierto punto, y qué mejor que ellos y ellos mismos sean quienes representen a un grupo en la trinchera política, ¿no? Así es, la trinchera política es el segundo piso de los derechos humanos. Los derechos humanos incluye toda la participación ciudadana de cualquier persona, porque recordemos que los derechos humanos están, como lo comentamos al principio, están vinculados de manera inherente a la persona, y la dignidad humana está directamente señalado. Por eso, como decimos, los derechos humanos no son negociables. O sea, nadie te los va a prestar, encargar. Y no se puede ir en retroceso tampoco. No, por supuesto, porque se llama justamente el desarrollo progresista. De como las acciones positivas y afirmativas de la perspectiva de género. También el tema de la diversidad sexual en este sentido requiere y tiene la posibilidad de lograr espacios públicos, políticos, electorales. Y como dices, Kate, es muy importante que quienes lo hemos vivido de manera en primera persona, claro, demos testimonio, participemos o hagamos que la participación de la gente heteroaliada, por ejemplo, es muy importante. Ustedes, Adán, Kate, es muy importante que hagan estos espacios, que generen estos espacios de opinión y de contenido, porque justamente son los que nos van a permitir tener un eco social para cumplir un objetivo que desde los clásicos se maneja, que es la participación, que es la cohesión social. Sobre todo que se quede un registro, ¿no? De que no es una minoría, de que realmente existe la disidencia, ¿no? Y que es totalmente grato que haya espacios donde se les reconozca y donde... Comentaba Adán al principio unos porcentajes, un 11%, sí, en fin. Ese es un porcentaje muy mesurado, es bueno,
pero en realidad el porcentaje es mucho más alto. En nuestros registros son alrededor de que en una población al menos el 25% pertenece abierta o no a la orientación sexual de la diversidad. Hay que decirlo, lo correcto no es decir, o mejor dicho, lo correcto es decir orientación y no preferencia. La preferencia existe cuando hay cambio, ¿no?, de algún gusto o de alguna atracción homoerótico, etcétera. Existen, pero en realidad es per se, es orientación. Aunque en la Constitución dice preferencia, ya estamos logrando de que se haga ese cambio. ¿Y por qué existe jurídico. ¿Por qué se escribió de esa manera? Cuando se hizo esa gran reforma, todavía no estaban tan desarrollados y evolucionados los centros de investigación de la diversidad. Y con el paso del tiempo ya hemos tenido un gran avance en esos sentidos. Sí, un mayor conocimiento, ¿no? Es también. correcto. Y sobre todo la transferencia de conocimiento. Es decir, por ejemplo, este podcast nos va a permitir justamente que su servidor Víctor Villanueva esté transfiriendo conocimientos. Exactamente. Y eso nos está permitiendo tener un análisis crítico, razonado y de contenido. Por eso celebro la participación del día de hoy. Exactamente, como lo decía, estás transfiriendo conocimiento. Algo que yo en lo personal pues no tenía mucho, o sea, soy una persona que no está tan adentro de esto, pero de todos modos sí me gusta tener el conocimiento y saber todas las cosas. También te quise hacer una pregunta. Han sido décadas de lucha por la inclusión. ¿Crees que alguna vez lleguen a su fin? ¿O crees que siempre va a ser luchar y luchar por más y todo eso? Sí, es una muy buena pregunta porque es un poco apologista, es decir, nunca lo vamos a saber ni nunca va a terminar de generar esta lucha. Lo que sí estamos logrando es que haya y que exista igualdad y equidad en la participación, como lo decimos, participación social y el desarrollo humano, que genere mejores condiciones de justicia para la gente LGBT. Sin embargo, sabemos que la lucha es permanente, como la lucha de la perspectiva de género. Es decir, las mujeres ya llegaron históricamente a un momento en donde empiezan a tener esa equidad. Sin embargo, como la sociedad es un ente vivo, biopsicosocial, está en pleno desarrollo. Y una vez lo comento, nunca vamos a terminar de luchar por generar mejores condiciones de adaptación. Sin embargo, sí necesitamos cerrar esta brecha de injusticia histórica que ha tenido el tema de la diversidad, en específico el segmento LGBT. Sí. Pues bueno, entonces ya ahora sí nos vamos muy profundizados en el tema. Ya nos echamos un clavadazo aquí de muchos temas sobre todo, pero pues nada, yo por mi parte es todo. Quisiera agradecerle a nuestra invitada especial que nos dio una participación muy interesante y muy apuntada, ¿no? Con el tema. Así es, yo también quisiera agradecerle, y para ustedes que están en casita, que se den el momento de escuchar y de conocer sobre todo esto para que seamos una mejor sociedad. Pues bueno, amigos, hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta este momento ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias y sigan escuchando nuestro podcast. Bye. Gracias.